que los hombres. Que el Señor bendiga su santísima y bendita palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ya les dije, el título de la enseñanza de hoy: sabiduría de Dios o sabiduría humana. ¿Qué es lo que nos salva? Permítanme, a modo introductorio, compartirles algo. A ustedes les he hablado algunas veces que las iglesias tienen muchas formas y estilos en su dinámica litúrgica, es decir, en el desarrollo de sus servicios, en sus formas de predicar. Cuando iniciamos la iglesia hace 2 años, precisamente, Renaciendo en Cristo, por ejemplo, algunos hermanos, yo pienso que con muy buenas intenciones, me hicieron varias sugerencias de cómo manejáramos los servicios en la congregación. Me sugirieron que, por ejemplo, tapáramos las ventanas, que todo esto quedara bien oscuro y colocáramos unas lucecitas indirectas, porque así tal vez se sentía más el fluir del Espíritu, y el que quisiera llorar, llorara con más libertad, que no lo vieran los que estuvieran al lado. Buena idea, ¿no es cierto? También me sugirieron que durante la prédica, en momentos especiales, por ejemplo, cuando se lanzara una promesa, que alguien estuviera en la batería y le hiciera sonar fuerte para que sonara, se sintiera más emocionante. También interesante. Me recomendaron de igual manera que durante la predicación me paseara en el púlpito como como un león enjaulado, y que gritara y manoteara y zapateara para que la gente no cabeceara ni se fuera a dormir, y para ponerle más emoción a la cosa. También válido, ¿no es cierto? En algunos lugares hemos visto que lo practican de esa manera. En fin, fueron varias las sugerencias que se hicieron, pues. Pero la que me pareció más delicada fue la de el estilo o la forma de qué era lo que se debería de predicar, que predicara como se predica en la mayoría de las iglesias. Fue la sugerencia en este caso. ¿Cómo? Ya ustedes sabrán. Profetizándole prosperidad a la gente, profetizándole salud y bienestar para todo el mundo, profetizándoles el hogar, la familia y el hogar de ensueño, hablándole a la congregación palabras siempre dulces, esperanzadoras, con temas seleccionados que a la gente le gustara escuchar, que se sintieran cómodos, con el fin de no ir a ofender ni a hacer sentir mal a nadie. En realidad, esta última, todas las otras, hombre, respetable los que la practican en sus congregaciones, pero esta última, que desafortunadamente es la que más comúnmente vemos en diferentes lugares, es la más delicada. Ustedes se habrán dado cuenta entonces a lo largo de estos meses o años ya, que ninguna de estas sugerencias se ha podido aplicar. Primeramente, porque no son del todo bíblicas. Y en segundo lugar, porque la idea de Renaciendo en Cristo no es entretenerlos a ustedes, no es entretener al pueblo, sino edificar el pueblo de Dios. Algo similar le estaba pasando a Pablo en la iglesia de Corinto, o con la iglesia de Corinto. De hecho, algunos predicadores dicen que a nadie le gustaría pastorear la iglesia de Corinto. Muy conflictiva, muy problemática. Veamos entonces qué fue lo que respondió Pablo a este tipo de sugerencias o de recomendaciones que la iglesia le estaba haciendo. Pero antes de eso, permítanme contextualizar un poco acerca del pasaje que vamos a estar estudiando. Iniciando cada serie, usualmente los ubico a quién estaba dirigida esa, o para quién fue escrito ese libro, en este caso esta epístola, esta carta de Pablo, ubicada a la iglesia, ubicada a la iglesia de Corinto, que como su nombre bien lo dice, estaba ubicada en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto estaba geográficamente muy bien ubicada. Estaba ubicada en la franja estrecha de tierra que conectaba la península del Peloponeso con el norte de Grecia, en el centro de un canal muy importante y muy necesario para el comercio de la época, algo similar como el canal de Panamá. A raíz de eso ustedes podrán hacerse una idea de que entonces, por esa razón, Corinto fue una ciudad demasiado próspera, muy próspera, sobresalió por encima de muchas otras ciudades. Fue una ciudad grande también, se considera de unos 500,000 habitantes en su época,
todas las embarcaciones comerciales obligatoriamente tenían que pasar por ese canal y, por supuesto, darle su impuesto a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto también tenía en la antigüedad un templo dedicado a la adoración de la diosa Afrodita. Los escritores de la antigüedad indican que en este templo, que era un templo, digámoslo, un culto a la inmoralidad y a la sexualidad, había 1000 prostitutas consagradas a tener relaciones en el templo en forma de adoración a la diosa Afrodita. De esa manera ustedes podrán darse cuenta que era una ciudad bastante visitada también por esta misma razón, ¿no es cierto? Demasiado, exageradamente inmoral. Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió un sinónimo de desenfreno y depravación moral. De hecho, en su tiempo, al léxico hubo que aumentarle una palabra más a su léxico: corintizar o corintianizar. Es decir, como hoy podríamos decir nosotros, ve, fulanito está parrandeando, o ve, este está fornicando, o ve, este está adulterando. Todo lo malo que nosotros le queramos llamar, en ese entonces se usaba el sinónimo o la palabra corintizar. Esta gente está corintizando, por decir, están fornicando. Esta palabra era una representación de la inmoralidad descarriada y la embriaguez desenfrenada que se vivía en la ciudad, totalmente corrupta. Y desafortunadamente, trágicamente, muchos de estos pecados se habían infiltrado a la misma iglesia de Corinto. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Se considera que el apóstol estuvo aproximadamente 1 año y medio en este lugar predicando el evangelio. El problema más serio de esta iglesia fue la misma mundanalidad, la falta de disposición de algunos de los creyentes que se congregaban en este lugar, falta de disposición para divorciarse del mundo de pecado que los estaba rodeando. No obstante, las cartas a los Corintios, que por cierto no son 2 sino 3, y que esta que le llamamos la primera en nuestro canon bíblico no fue la primera sino la tercera, se escribieron para dar respuesta a algunas preguntas que le habían formulado al apóstol Pablo acerca de aspectos doctrinales o de conducta. Pero, sobre todo, las cartas se escribieron, o en especial esta, por una razón muy especial. Resulta que esta iglesia estaba llenándose de rebeldía. ¿Saben contra quién? Contra su propio fundador, contra el mismo apóstol Pablo. En los primeros versículos de esta carta, entonces nosotros vemos que el apóstol saluda cordialmente y muy respetuosamente a todos los receptores, a todos los hermanos de la iglesia. Y de hecho, aunque están tratándolo mal, aunque lo están queriéndole quitar, correr el butaco a él, negándole su apostolado y cuestionándolo hasta su forma de predicar, aún así Pablo los saluda como hermanos. Es lo que vemos en los primeros versículos de este primer capítulo. Pero desde el versículo 10 ya Pablo empieza a tratar con el tema que se cree fue el motivo pues de esta misiva: las diferencias y las divisiones que se estaban suscitando dentro de la iglesia por causa de favoritismos personales de los creyentes. Es en esta carta, en estos versículos, donde escuchamos que algunos dicen: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros dicen: yo soy de Cristo. Obviamente todos somos de Cristo, pero entonces Pablo, ¿por qué lo menciona? Porque como el día de hoy yo no le hago caso al pastor, yo no le hago caso a nadie en esta iglesia, porque yo al que obedezco es a Cristo, y eso en sí también es rebeldía. Ahora, ¿cuál era la razón por la que la iglesia de Corinto estaba teniendo estos problemas? Era su misma ignorancia y su falta de entendimiento frente al evangelio. No habían entendido lo que realmente es el verdadero evangelio de Jesucristo. Algunos de los miembros de la iglesia de Corinto estaban creyendo que el cristianismo era una filosofía más de la época. Estamos hablando de un tiempo donde los filósofos y los grandes oradores eran muy reconocidos. Entonces ellos creían que el cristianismo era una religión más y una filosofía más.
y que sus predicadores tendrían que estar a la misma talla de sus mismos oradores griegos. Por esta razón entonces terminaron cuestionando y rechazando al mismo Pablo. Para ellos era un asunto de gustos y de forma, pero ahora Pablo entonces se da a la tarea de explicarles y aclararles en qué consiste realmente el Evangelio. De esa manera entonces llegamos a nuestro pasaje. ¿Qué es la verdadera predicación de la palabra? Pablo acaba de afirmar entonces en el versículo 17 que él fue enviado por Cristo a predicar el Evangelio, no con tantos conocimientos especializados, no con tantas filosofías de moda, no con tanta verbosidad, con tanta elocuencia. ¿Por qué? Porque eso lo que iba a hacer era opacar, casi que anular el mensaje real de Jesucristo. Y empieza a decirles qué es la verdadera palabra y a qué fue que ellos fueron enviados. Dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora Pablo aclara que la palabra de Dios, es decir, la palabra de la cruz, es un escándalo para muchas personas de su época. Vamos a hablar primeramente de la época de Pablo. Es un escándalo, es considerado una locura. El término locura se podría interpretar como estupidez, como un pensamiento ridículo, como una idea totalmente equivocada, algo absurdo. ¿Para quiénes? Dice aquí: para los que están muertos espiritualmente, que no conocen a Dios. Para esas personas hablarles del Evangelio es algo insignificante. Hoy no tengo tiempo. Otro día, hermano. Mientras que para aquellos que han sido rescatados de la ceguera y de la esclavitud del pecado, la verdadera predicación de la palabra de Dios es el mismísimo poder de Dios. Ese poder es lo que se conoce como el dinamis, que es la influencia sobrenatural que ejerce Dios sobre una persona para salvarlo. Eso es la predicación de la palabra para un verdadero creyente. Mientras que para unos es algo loco, algo estúpido, no me interesa, hay cosas más interesantes que leer. Para los creyentes, para los que han nacido de nuevo, la palabra de Dios es el poder de Dios mismo, que día tras día los va transformando, que día tras día nos va ayudando, que día tras día va haciendo de nosotros una nueva criatura. Pero Pablo entonces ahora hace una serie de preguntas retóricas que enfrentan tanto la sabiduría de los hombres como la palabra de Dios. Dice nuestro segundo encabezado: la sabiduría de los hombres y la predicación de la palabra. El versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? De manera irónica, Pablo pregunta por los personajes que eran reconocidos por su sapiencia, por sus conocimientos, por su inteligencia, por su elocuencia para hablar. Aquellos a los que la gente acudía para que los instruyera, para que les enseñara. Pablo ahora pregunta irónicamente: ¿dónde está esta gente? Los sabios, los escribas y aquellos filósofos judíos y griegos tan reconocidos en su tiempo por sus profundos pensamientos, porque analizaban lo que era la vida, los pelillos, los detalles de lo que era Dios. Pero dice Pablo que no sabe nada. La sabiduría y la inteligencia de todos estos personajes ha sido trastornada por Dios, porque aunque hablen mucho de Dios, de la vida y de la eternidad, no saben nada. Pero uno se preguntará: ¿por qué Dios trastornó la sabiduría de los hombres en necedad? Dice el versículo 21:
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, en su inmensa sabiduría, Dios sabía que los hombres, en general, todos los hombres, nunca le iban a conocer a través de sus propias capacidades y de sus propios conocimientos. ¿Por qué? Porque su corazón está en rebeldía con Dios mismo. Dios en su omnisciencia, lo que Él dice es, esta gente, por muy inteligentes que sean, por muy sabios que sean, por muy capacitados que estén, si yo no les doy los medios, ellos nunca van a conocer de mí. Así que Dios estableció entonces el medio para que la gente le conozca, para que confíen en su Salvador y para que sean salvos del pecado y del juicio eterno. Ese medio entonces fue la predicación de la palabra de Dios. No hay otra forma. Solamente el mensaje de Jesús y su obra en la cruz es lo que hace que la gente sea verdaderamente salva y transformada. Que por cierto, como lo dijimos anteriormente, era algo que la gente del tiempo de Pablo consideraban una locura. ¡Qué estupidez! Esta gente predicando de un hombre que fue crucificado, maltratado y humillado, y dicen que es el Salvador. Eso es una estupidez. No a todo el mundo le entra ese cuento. Era lo que pasaba en el tiempo de Pablo. Pero ¿por qué Dios entonces ahora quiso darse a conocer y quiso salvar al mundo por un medio tan humilde y despreciado en su época como la predicación? Miren que los grandes filósofos griegos iban a los aerópagos, iban a los lugares de conferencias, y dice que la gente incluso dejaban hasta de comer por ir a escucharlos, estos filósofos, porque tenían una elocuencia y una verbosidad que deslumbraba a la gente. Pero el predicador del evangelio lo que hacía era pararse en una esquina, ir a una casita donde le dieran permiso, y ahí predicaba el evangelio. Mientras que los filósofos hablaban, griegos hablaban de Sócrates, hablaban de Aquiles, hablaban de Alejandro Magno, hablaban de muchos personajes muy reconocidos. Estos otros hablaban de un humilde carpintero. Pero ¿por qué entonces Dios quiso darse a conocer por este medio de la humilde predicación? Dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dios lo hizo de esta manera entonces para humillar las pretensiones de los hombres. Para los judíos el mensaje de Jesús era un escándalo por dos razones. Número uno, los judíos conocían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Para ellos era inaceptable que aquel hombre que vino y dijo ser el Hijo de Dios terminara crucificado en una cruz. El hecho de la crucifixión de Cristo Jesús descartaba definitivamente que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios para los judíos. Pero también dice que era que los judíos querían más señales. Ustedes recuerdan que durante el ministerio de Jesús constantemente ese era el acoso de los judíos. Si tú eres el Hijo de Dios, haznos señales, es decir, haz milagros, haz milagros. Y Jesús hacía caminar al cojo, le devolvía la vista al ciego, hacía hablar al mudo, resucitó muertos, pero sobre todo sacó de las prisiones del pecado a los que estaban esclavos en ellas. Pero ni aún así la gente quiso creer en él. Pero no obstante, seguían pidiendo señales, pedían tantas señales que en la época en que Pablo estaba escribiendo esta carta a los Corintios, había lo que podría llamarse una cosecha de falsos profetas. Había unos que decían que eran el Moisés de la época, que si lo seguían a él, a su voz, él iba a abrir el mar nuevamente como Moisés. Habían otros que si le seguían a él, a su voz, las murallas de Jerusalén
iban a caer. Puras mentiras. Pero eso era lo que a la gente de su época le gustaba. Pero también habla de los griegos. Para los griegos el mensaje de Jesús era algo que realmente no tenía sentido. Porque los griegos buscaban la sabiduría, mientras que los judíos buscaban milagros. Los griegos buscaban la sabiduría, la elocuencia, algo que nos deslumbre cuando nosotros los escuchamos. De hecho, la palabra que hoy conocemos como sofista viene del griego y quería decir en un principio sabio, en el buen sentido de la palabra. Pero llegó a significar después una persona lista de mente, astuta con su lengua, un acróbata intelectual, de retórica alucinante y persuasiva, que podía presentar lo más malo y perverso como algo muy bueno y sublime por su mera palabrería. Un personaje llamado Plutarco de la época dijo algo así: suavizan la voz con cadencias musicales y modulaciones de tono y resonancias de eco. No pensaban en lo que estaban diciendo, sino en cómo tenían que decirlo para recibir aplausos. Sus ideas podían estar envenenadas, pero mientras estuvieran envueltas en una expresión dulce y melosa, eran aceptables. Los griegos se drogaban con palabras altisonantes. A esto era lo que llamaban sabiduría. De esta manera y por estos medios pretendían conocer y entender a Dios. Pero ellos también llamaban sabiduría a todo lo que tuviera lógica. Para ellos la fe era una palabra que no existía, solamente la sabiduría. Mientras que el predicador cristiano con su mensaje escueto les parecía una figura tosca, ridícula, inculta, que más provocaba risa y lástima que atención. Este era el mundo entonces en el que predicaba el evangelio de Jesucristo Pablo y sus discípulos. Hermanos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Para muchos cristianos de hoy en día, si no hay milagros y señales, incluyendo la chillada, la caída y la pataleta, eso no es cristianismo. La gente se inclina más por el espectáculo y el show que por la verdad. El mundo está sediento de personas elocuentes y profesionales para que les digan lo que ellos quieren escuchar, para que les hagan sentir mariposas en el estómago y les brinden esa sensación de exitosos y de triunfadores. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Hermanos, esto es lo que la gente y el pueblo, tanto cristiano como secular, buscan el día de hoy. Por esta razón entonces Pablo continúa diciéndoles, nuestro tercer encabezado, los efectos de la verdadera predicación de la palabra. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. A diferencia de los milagreros judíos y de los elocuentes sabios griegos, a Pablo y a los demás discípulos, siervos del Señor, no les interesaba el tono de voz, no les interesaba la fama, no les interesaba el show, no les interesaba llamar la atención de nadie, a diferencia de los otros. Lo que ellos hacían era predicar a Cristo crucificado, que por cierto para ellos en su época era una paradoja, porque Cristo es Mesías, y Mesías es sinónimo de triunfo, de vencedor, de exaltación. Eso es Cristo o Mesías, pero junto con crucificado. Crucificado es sinónimo de humillación, de dolor, de sufrimiento, de derrota, de debilidad. Entonces ellos no lograban entender cómo así que Cristo crucificado. El Rey de Reyes, el que ellos llaman Dios, y crucificado. No logramos entender este mensaje. Pero ese era el mensaje que Pablo y sus asociados predicaban. No era un mensaje fácil de entender y mucho menos fácil de aceptar.
Por eso el mensaje fue rechazado por unos y ridiculizado por otros. No era lo que la gente esperaba. Ni cómo yo invitar a mi familia. A veces a uno le pasa que cuando, seguramente acá también pasa, ¿no? Cuando estaba en la otra iglesia, como a veces la mitad del servicio es la pedidera y las siembras y los pactos y las cosechas y todas estas cosas. Entonces, para uno invitar a un hermano o a alguien que fuera a escuchar de la palabra, uno como que la pensaba. Una vez estuve como 6 meses insistiéndole a un familiar, insistiéndole. Y a lo último me dijo, bueno, listo, vamos. Y preciso, ese día era un día de prédica de diezmo. Bendito sea Dios. No lo volví a ver más al familiar por allá. Era un mensaje que no gustaba. El Cristo crucificado. No obstante, Pablo amplía el tema entonces de lo que hace el Evangelio. En el versículo 24 y 25 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mientras que para los incrédulos el mensaje de la cruz es una locura y es algo ridículo, para aquellos que el Señor ha llamado, aquellos que fueron alcanzados por Dios mismo, aquellos que creen, para estos la predicación de Cristo crucificado surte un efecto y a ellos los transforma. Si nosotros hoy somos creyentes del Hijo de Dios, del Cristo crucificado, cuando escuchamos la palabra de Dios obligatoriamente tiene que aportar para nuestra transformación y para los cambios en nuestras vidas. Cristo es poder de Dios para recrear, para hacer algo nuevo, para redimir. Y en este caso el poder se manifiesta en que Cristo murió, pero también resucitó. ¿Para qué? Para dar vida a un nuevo pueblo. Esta es la forma de Pablo entonces decirle a sus opositores: ¿quieren señales? ¿Quieren señales? ¿Quieren milagros? ¿Qué más milagro que el mismo Jesús murió delante de todo el pueblo, fue crucificado y todo el mundo lo vio resucitar también? ¿Qué más milagro quieren? Pero también Cristo es la sabiduría de Dios, porque precisamente, por muy sabios que fueran los griegos, por mucha filosofía que supieran y conocieran, a nadie se le había ocurrido la gran idea de salvar al mundo por medio de la fe, por medio del sacrificio de un hombre. Esto sobrepasaba toda la sabiduría y la inteligencia de los hombres. Nunca nadie tuvo una idea como esa. Por eso Cristo es la sabiduría de Dios. Esto que los hombres consideraron una necedad, una estupidez, y al Cristo que ellos consideraron débil, fracasado en su ministerio porque no lo pudo tener sino 3 años, un derrotado en su misión, resultó ser parte del plan de Dios, lo más sabio y lo más fuerte que los hombres hayan podido ser y hayan podido creer. Ahora Pablo entonces se pregunta: ¿qué es entonces lo que nos está salvando? ¿La sabiduría de los filósofos? ¿El conocimiento de los judíos? ¿O la sabiduría y el poder de Dios por medio de Cristo Jesús? Hermanos, entonces yo les preguntaría, para ustedes, ¿qué es el Evangelio? Mucha gente considera que el Evangelio es pida y deme, pida y deme, pida y deme. Y se rechaza el Evangelio de la cruz porque les parece una fábula infantil. Les parece que el Evangelio es para gente ignorante y poco inteligente. Gente con demasiado estudio. Gente que
dicen, hombre, ¿cómo se te ocurre si nosotros venimos de la evolución del Big Bang? Nosotros somos la evolución del simio, de los animales. Otros dicen de otro poco de animales. Yo no sé ustedes qué se consideren animales, pero yo animal sí no soy. Ni mi familia, ni provengo de animales tampoco. Una cosa es que por nuestro pecado y nuestra maldad queramos vivir como animales, es otra cosa, pero de que venimos del animal, no. Más bien prefieren leer y escuchar sobre sus temas favoritos y sobre personajes que ellos consideran mucho más relevantes, pero la Biblia es lo que menos les interesa. Pero hay varias razones por las que la gente niega o duda de la efectividad de ese evangelio, hermano. Algunos porque sus conocimientos intelectuales, sus razonamientos científicos quizá se lo impiden. Porque le dan más importancia a lo que dice la ciencia y los mismos científicos que a lo que nos enseña la Biblia, porque fue un libro escrito por gente antigua que no era ni estudiada. En cambio, estos científicos estudiaron y se han pasado toda la vida haciendo estudios de investigaciones. Otros porque consideran que hay personajes más interesantes que Jesús. Hay un Alejandro Magno, hay un Bonaparte, hay un Hitler, hay un Simón Bolívar, hay un Cristóbal Colón, hay un Pablo Escobar, hay de todo tipo y de todo color y de todo sabor, más interesantes que Jesús. Otros porque sencillamente su pecado no les deja ver la luz del evangelio. Y otros porque es mucho más refrescante y motivador escuchar a alguien que hable de temas modernos y de actualidad que escuchar un predicador que habla de un libro que se escribió hace 2000 y 3000 años. Eso ya es obsoleto, eso ya pasó de moda. Así aprendió a leer y a escribir fue mis abuelos y mis tatarabuelos. Nosotros ya somos de otra época. Eso impide creer en el evangelio muchas veces. Estas personas, hermanos, no han conocido todavía el poder de Dios y su palabra. Para ellos el evangelio significa poco, por no decir que nada. Es lamentable porque finalmente, hermanos, se darán cuenta cuán equivocados y perdidos estaban. ¿Saben cuándo? Cuando logren entender que ni su filosofía, ni sus tantos conocimientos, ni sus muchos estudios los libraron de las garras del pecado. Porque el pecado no es cuestión de conocimiento, hermanos. El pecado es cuestión de corazón. Puedo yo tener 3 carreras profesionales, pero eso no me hace mejor persona. Nunca el estudio y el... Ojo, aclaro, no estoy en contra del estudio, ni del profesionalismo, ni de nada de eso. Simplemente quiero ponerlo en paralelo en quién la gente, muchas personas, están poniendo su confianza. Más que en el evangelio y más que en Dios mismo. Sencillamente, hermanos, porque la inteligencia y su propia sabiduría nunca serán más fuertes que el pecado que hay en su corazón, por causa de la incredulidad y de su misma dureza. La sabiduría de los hombres sirve mucho, pero ¿saben qué? No nos lleva a nada. Yo recuerdo que antes de conocer del Señor y tenía problemas de alcoholismo, drogas y muchas otras cosas, yo fui a varias partes y hablé con varias personas para que me pudieran ayudar con mis problemas. Tuve algunas terapias con psicólogos, con consejeros, después con astrólogos, hasta con yerbateros, a ver en qué me podían ayudar para dejar estas cosas, para ser libre de esas ataduras. Y créanme, hermanos, los consejos que me daban, los pronósticos que me decían, los remedios que me formulaban, los consejos que me transmitían y la ayuda que me brindaban era buena, y seguramente hasta con buenas intenciones, y parecía funcionar.
pero no duraba el efecto más de 2 meses, 3 meses, y después nada. Y esto no solo me pasaba a mí, esto es algo que le pasa al mundo entero, hermanos. La ciencia y sus científicos avanzan a pasos agigantados en sus investigaciones para mejorar el mundo, para mejorar el sistema en el que vivimos, y arrojan resultados sorprendentes. Ustedes se han dado cuenta de eso. Pero entre más investigación, entre más ciencia, el mundo está peor. ¿Lo han notado? Cada día el mundo está peor. Un botón basta de muestra. El científico más grande que ha habido, Albert Einstein, en su máxima descubrimiento de la relatividad, él consideró que con eso iba a mejorar muchísimo la evolución del mundo. ¿Y qué hicieron los hombres con eso? Fue el método con el que se inventó la bomba atómica, que son las bombas de mayor destrucción masiva existentes en el mundo. Las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el YouTube, el Instagram, el WhatsApp, todo esto, el Internet, son considerados el invento que más ha revolucionado el mundo. Y se crearon con la firme intención de acercar a las personas y de globalizar las comunicaciones. Pero tristemente hoy son el medio a través del cual se promueve más el consumismo y muchos otros pecados, mucha maldad, la pornografía, la misma prostitución. Es el medio por el cual se están perdiendo nuestra juventud, nuestros niños, y tal vez hasta nosotros los adultos. A todo esto y mucho más es a lo que ha llegado la inteligencia y la sabiduría de los hombres. Nuevamente aclaro que no todo es malo, no todo es malo, pero desafortunadamente el ser humano tiene ese don, que todo lo que se invente lo puede utilizar para el mal. De manera, hermanos, que aunque el mundo evolucione de forma exponencial y la ciencia invente y descubre cosas increíbles, el medio para conocer a Dios, para salvar nuestras almas y transformar nuestras vidas, seguirá siendo el mismo de hace 2000 años: la predicación y el estudio de la palabra de Dios. Es lo que Dios estableció. Aunque mucha gente considera la predicación del Evangelio y a sus predicadores tal vez aburridos, derrotistas, fanáticos, poco creativos, ese fue el medio que el Señor dejó para que le escuchemos y le conozcamos. Esto era lo que le estaban cuestionando a Pablo. Hey Pablo, es que están muy aburridoras esas prédicas tuyas, hombre. ¿Por qué no predicas como estos filósofos griegos? Yo no sé, en ese entonces sería con vela. ¿Por qué no ponemos velitas, lucecitas de velitas acá para que esto se vea mejor? Y Pablo, ¿qué está diciendo? No, muchachos, así no funciona la cosa. Es por medio de la predicación. Pero hermanos, no cualquier predicación. Miren esto, actualmente en las mismas iglesias y en los entornos cristianos, la gente tiene el privilegio de escoger el tipo de sermón que quiere y el predicador que más le gusta. Por lo general, los que más gustan son aquellos más elocuentes, más carismáticos, más extrovertidos, que cuentan más historias. Son los que más gustan. Aunque en su elocuencia, aunque en su carisma, aunque en sus historias no aparezca por ningún lado Cristo y la cruz. Hermanos, así mismo fue el Corinto de Pablo. Eso era lo que la gente quería. Ya no son pastores, son más bien conferencistas. No les importa mucho el cuidado de la oveja, sino sus propios intereses y su propia imagen. Por eso recurren a cuanta payasada y espectáculo se les ocurre en sus mentes, se puedan inventar. Y lo más lamentable de eso, ¿saben qué es?
Es que eso es lo que la gente busca. Como en la Corinto de Pablo, tal cual. Yo pienso que no puede haber un mejor retrato. ¿Ustedes qué creen que de dónde y por qué salió la tal risa santa que hoy está de moda en las iglesias? ¿De dónde salió la tal lluvia dorada? ¿De dónde salieron los montones de gente cayéndose al piso? ¿De dónde salieron las filas de gente para escuchar una profecía? ¿De dónde salieron las noches de gloria y de sanidades y milagros? ¿De dónde salió eso? Todo esto salió de la necesidad que la gente tiene de señales y milagros y de que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y ahí salió todo esto. Esta necesidad es la que despierta el ingenio y la creatividad de lo que yo llamo, con el respeto de ustedes, los culebreros del Evangelio, que están ahí listos para saciar el hambre que muchos tienen de mentiras y de engaños. Grábense esta muletilla. Así mismo fue en la Corinto de Pablo, tal cual. Actualmente están de moda las conferencias de superación personal, que tienen un costo aproximado entre 50,000, 500,000 hasta 1,000,000 de pesos cada conferencia, y son presididas por unos gurús profesionales en lo que hacen, que lo que primero hacen es despertar en ti la necesidad casi que voraz de dinero, pero sin trabajar mucho. Eso es lo más interesante. Y te motivan a alcanzar el éxito que ellos supuestamente ya han alcanzado. La forma de ellos estimularte y motivar es su propio testimonio, en el que la mayoría de ellos dice: yo empecé mi trabajo, yo empecé en esto hace 5 años con $100 prestados, y hoy me estoy ganando 20,000, 50,000, 100,000 y hasta 200,000 y hasta más dólares al año, según lo que ellos dicen. Todo el mundo quiere escuchar esto. ¿Y saben qué, hermanos? Estos lugares de estas conferencias están así, a reventar. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo quiere que les digan lo que quieren escuchar. Mientras que en Renaciendo en Cristo le decimos: revisa el pecador que hay en ti. Estos personajes dicen: saca el campeón que hay en ti. Tú eres el mejor. Tienes potencial para ponerte el sueldo de $200,000 al año si quieres. Parecidos, hermanos, a estos conferencistas, hay muchos predicadores el día de hoy que dicen ser mensajeros del Evangelio. Y parecidos a los que asisten a estas conferencias, hay mucha gente en las iglesias que andan buscando quien les caliente el oído, quien los preñe de ilusiones para después parir desengaños, porque eso es lo que generan las mentiras. Entonces Pablo viene y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ese es el verdadero Evangelio. No donde me calmen la comezón de oído. Hermanos, este es el deber, la misión, la responsabilidad, la obligación y el deleite de todo siervo de Jesucristo. Proclamar a los 4 vientos el mensaje de la cruz, aunque muchos lo rechacen, aunque no a todos les guste y aunque muchos se burlen de él. Este es el mensaje que nos llevó a nosotros a la salvación y que aún sigue salvando gente. Este es el mensaje que nos ha ayudado en una transformación y aún sigue transformando. El mensaje de la cruz. Hermanos, y esta debe de ser la necesidad, el anhelo, el deseo de todo verdadero creyente, que le muestren la verdad del Evangelio, no la sabiduría de los hombres, no los conceptos, ni las ideas, ni los talentos de los hombres.
Eso no nos va a transformar, hermanos. Eso no va a aportar para nuestra salvación y nuestra santificación. Era lo que le pedían a Pablo. Y Pablo viene y les dice: no, hermanos corintios, lo siento, pero seguimos como vamos, predicando el Evangelio. Aunque me quieran sacar de su iglesia, les dice Pablo, no dejaré de predicar a Cristo y este crucificado. Dice una ilustración de David James Murray. Dice: leí en cierta ocasión un anuncio que decía lo siguiente: si tu tendero te dice, no tenemos el jabón de la marca que tú buscas, pero tenemos otro que es tan bueno como el que usted está pidiendo, no lo recibas, porque es mentira. Más bien vaya a otra tienda y búsquelo, el que usted necesite, que ya conoce. Sigue diciendo: la iglesia se encuentra ocupada en un negocio y las personas que asisten a los cultos están impulsadas por los principios del negocio. La persona que va a la congregación tiene que exigirle a su pastor ante todo la predicación del verdadero evangelio, pues el propósito por el cual esa persona se presenta en la iglesia es para oír el evangelio. Si el evangelio no se le administra en toda su pureza, sino que se le presenta un evangelio adulterado, esa persona no está por ningún motivo obligada a seguir yendo a esa congregación. Cierro la cita. Amados, en la iglesia podemos hacer varias cosas. Si ustedes me dicen: William, pintemos la iglesia amarillo pollito, pintémosla. O rosadito ternura, pintémosla. Predique sentado, predico sentado. Pero hermanos, nunca pidan ni permitan que les cambien el verdadero evangelio. Esa es la esencia de nuestra fe, es la esencia de nuestra creencia, hermanos. Porque la iglesia y sus siervos, dice la misma escritura, son columna y baluartes de la verdad. Yo pregunto: ¿quién aquí ha dejado el pecado a través de un invento de la ciencia? ¿Quién? ¿Quién aquí ha sido libre de la maldad por un poema de Neruda? ¿Quién aquí ha sido transformado por los elocuentes discursos de nuestros políticos? Nadie. Todos aquí fuimos salvos, hemos sido libres de las cadenas del pecado y hemos conocido a Dios única y exclusivamente por el poder del evangelio de Jesucristo. Es en Él y en su palabra que está el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Permítanme ir concluyendo entonces, recordándoles que al igual que en el tiempo de Pablo, lo que los gentiles y judíos consideraron que era una locura y un estorbo, eso era la verdadera predicación del evangelio. Y tristemente hoy sucede similar. Yo no sé cuál sea tu concepto sobre el evangelio, ni cuál sea tu nivel académico o intelectual, ni cuál sea tu creencia frente a la religión. Pero lo único que sí sé es que nada de eso te va a salvar, ni te va a librar del pecado y sus consecuencias. Solo el evangelio de Jesucristo salva y transforma. Amén. Aunque la ciencia avance, los inventos sean increíbles, las personas sean muy inteligentes y el conocimiento humano sea mucho más profundo, la maldad del hombre seguirá siendo la misma de hace 2000 y 3000 años. Por lo tanto, el remedio seguirá siendo el mismo: Jesucristo y su evangelio. Aprenda, hermano, a reconocer la verdadera palabra de Dios. Y no te dejes deslumbrar por estos culebreros del evangelio que hipnotizan con sus palabras y envuelven con su espectáculo. Ten presente que el verdadero evangelio es aquel que te habla de Cristo y este crucificado. Ese es el poder de Dios para salvarte a ti y salvar el mundo perdido. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor, amados hermanos. Soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús,